Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy nuestro equipo de trabajo presentará el siguiente proyecto. Nuestro equipo está conformado por Ian Yael Castillo Guzmán, Luis Felipe Miguel Vázquez y su servidor José Eduardo López Romero. El proyecto del piano electrónico sensible al tacto es lo que vamos a presentar el día de hoy. Este proyecto surge de una pregunta interesante que nos hicimos cuando buscábamos opciones para hacer el proyecto. Si es posible construir un instrumento musical utilizando únicamente los principios de electrónica analógica sin depender de algún complemento de programación o microcontrolador. A partir de la idea que obtuvimos los compañeros y yo, diseñamos un sistema capaz de detectar el contacto de un humano transformándolo en una señal eléctrica que posteriormente generará notas musicales. Además del aspecto musical, este proyecto nos permitió aplicar los conocimientos fundamentales de la electrónica que obtuvimos en las clases. Ok, entonces el objetivo de esta investigación es diseñar y construir un piano electrónico sensible al tacto utilizando sensores capacitivos. El funcionamiento del sistema se basa en el principio de carga y descarga de un circuito RC, permitiendo que detecte el contacto humano sobre superficies conductoras de aluminio. Y además se busca demostrar cómo los principios básicos de la electrónica pueden aplicarse en el desarrollo de dispositivos interactivos y musicales que sean de bajo costo. Y este proyecto integra conocimientos de física electrónica analógica y de programación, logrando que el piano sea capaz de interpretar el toque de una persona y transformarlo en señales musicables que se puedan oír. También se pretende desarrollar un sistema confiable y seguro que permita generar notas musicales de manera rápida y precisa, utilizando un microcontrolador encargado de procesar las variaciones capacitivas detectadas en cada tecla. Con esta se busca crear un prototipo funcional que combine tecnología, creatividad e innovación en una aplicación práctica. Con los objetivos específicos, se busca analizar el comportamiento de los circuitos RC en aplicaciones de sensado capacitivo, comprendiendo cómo influyen la resistencia y la capacitancia en la detección del contacto humano. Se aplican las leyes fundamentales de la electrónica, como las leyes de Ohm o las de Kirchhoff, para garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad del circuito implementado. También se busca determinar la constante de tiempo adecuado del sistema RC para lograr una detección estable, rápida y confiable en cada tecla del piano electrónico. Diseñar e implementar superficies conductoras de aluminio que funcionen como teclas capacitivas capaces de detectar la presencia del usuario mediante variaciones eléctricas. También se busca programar el microcontrolador para interpretar las señales obtenidas del circuito y convertirlas en notas musicales mediante la modulación por ancho de pulso. Y por último, evaluar el desempeño del prototipo mediante pruebas de sensibilidad, tiempo de respuesta y calidad de generación de sonido, verificando así la funcionalidad del sistema desarrollado. Este es el índice. Empezamos por la introducción, después por la metodología, desarrollo técnico y por último los resultados, conclusiones y las referencias. Como mencionan los compañeros, vamos a ocupar varios conceptos que hemos aprendido alrededor del curso, como lo pueden ser la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff, que son la base del proyecto. Como mencionamos, vamos a ocupar como el cuerpo humano como un conductor que se va a aplicar en una placa del capacitor. Al tocar el aluminio, la resistencia total aumenta, alterando la constante del tiempo del sistema. Esto lo que va a hacer es generar los pulsos para generar los pulsos para que se pueda generar una nota. Ahora, el proyecto aprovecha el principio del sensado capacitivo mediante la interacción del cuerpo humano con todos los conductores. Ahora, para la implementación de este principio, nosotros diseñamos teclas usando superficies de papel aluminio. Cada una de estas superficies actúa como un electrodo conductor. Cuando el usuario toca la tecla con el dedo, entra eléctricamente en interacción con el circuito. Desde el punto de vista eléctrico, esto equivale a agregar una capacitancia extra al circuito. Como consecuencia, la constante del tiempo del circuito cambia. El sistema detecta este cambio observando la velocidad de carga y descarga, y una vez detectado, el circuito interpreta que la tecla fue activada y genera la nota correspondiente. Lo importante aquí es que no existe un contacto mecánico convencional, como por ejemplo con los push button. La detección ocurre únicamente por la interacción capacitiva, y esto hace que el sistema tenga menos desgaste físico y abra posibilidades para interfaces más modernas e intuitivas. Lo que vemos después es el diagrama de bloques de nuestro proyecto.
Se compone de 4 etapas clave y empezamos con la entrada. Va a capturar en qué teclas se está presionando a través de las teclas de aluminio. Después entramos a la lógica, que compara las teclas que estamos tocando para sacar ese pulso. Después al procesamiento de Arduino, que entramos al bloque que está morado, entramos con la lectura, pasa a la comparación, selección de nota, generación de la frecuencia y por último también si no se está tocando ninguna, pues no va a hacer ningún ruido y no va a generar ninguna frecuencia. Y por último la salida, que ya nada más es donde sale la nota que estamos tocando a través de un buzzer. Bien, durante el desarrollo técnico realizamos varios cálculos para validar el diseño de nuestro circuito. Primero aplicamos la ley de Ohm para garantizar la seguridad del usuario, ya que trabajamos con una fuente de 5 volts y esto es completamente seguro para el contacto humano. Al realizar el cálculo obtuvimos una corriente aproximada de 5 microamperes. Posteriormente aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff para analizar el comportamiento dinámico del circuito y esto nos permitió verificar cómo se distribuye el voltaje entre las resistencias que ocupamos y el capacitor durante la carga. Finalmente, pues calculamos la constante de tiempo con los valores seleccionados. Obtuvimos aproximadamente 100 microsegundos. Este valor fue ideal porque permitió una detección rápida, pero al mismo tiempo estable, evitando falsas activaciones en el buzzer. Ok, los componentes principales que utilizamos fueron un temporizador NE555, unos transistores NPN, resistencias, capacitores y láminas o papel de aluminio que sirven como las teclas táctiles y un buzzer pasivo. Después tenemos el diagrama esquemático a través de una implementación analógica con los componentes que yo mostré en la diapositiva pasada. A diferencia del modelo digital, aquí vamos a ocupar como base el timer que va a estar en modo astable. Ahora, los interruptores van a ser reemplazados por los transistores que van a que cierran el lazo de resistencia. La red resistiva que va a estar conectada a estos transistores tiene que ser de diferente capacidad para poder lograr la nota que queremos. Y este es el que va a lograr el tono. El timer lo que va a hacer es que va a generar una onda cuadrada cuya frecuencia depende de los componentes pasivos. Al tocar una tecla, el transistor correspondiente activa una resistencia específica en el circuito. Vamos con los resultados de nuestro experimento. Durante las pruebas experimentales, logramos mapear correctamente las 8 notas musicales de la escala de Do mayor. Cada nota la calibramos mediante una combinación específica de resistencias para llegar a la frecuencia de la nota musical. Los resultados mostraron que la relación entre resistencia y frecuencia fue consistente con la teoría. También comprobamos que la respuesta del sensor coincidiera con el comportamiento esperado del sistema. Y además, el sistema correspondió de forma estable durante múltiples pruebas, sin variaciones significativas. Durante el desarrollo del proyecto se realizaron diferentes pruebas y simulaciones para comprobar el correcto funcionamiento del circuito RC, utilizado en el sensor táctil capacitivo. Estas pruebas permitieron analizar el comportamiento del sistema tanto de manera teórica como práctica, verificando que el diseño propuesto cumpliera con los objetivos planteados. En primer lugar, se validó el comportamiento analógico del circuito RC, mediante simulaciones electrónicas observando la respuesta de carga y descarga del capacitor, cuando existía interacción con el sensor táctil. Gracias a estas simulaciones, fue posible comprobar que el sistema respondía de forma adecuada ante variaciones de capacitancia producidas por el contacto humano. Además, se confirmó que la constante de tiempo calculada era adecuada para el funcionamiento del piano electrónico. El valor obtenido fue aproximadamente de 100 microsegundos. Este resultado permitió garantizar una detección rápida y estable, evitando retrasos o errores en la activación de las notas musicales. La constante de tiempo seleccionado proporcionó un equilibrio entre sensibilidad y estabilidad en el sistema. Asimismo, pues el comportamiento transitorio del sensor táctil también coincide con el modelo teórico de primer orden. También se verificó la respuesta transitoria del sensor táctil según los cálculos teóricos. Y finalmente se logró obtener una respuesta estable del sistema analógico, permitiendo que el microcontrolador detectara correctamente las variaciones capacitivas y generara las notas musicales de manera continua y confiable. Gracias a ello, el prototipo funcionó de forma eficiente, demostrando la viabilidad del piano electrónico capacitivo desarrollado. En nuestras conclusiones vimos que tenía una viabilidad técnica, ya que aunque nuestro diseño analógico tenía un diseño más robusto, pues presentó un bajo costo frente a un microcontrolador más grande como lo puede ser Arduino.
Cumplimos los estándares, ya que validamos las leyes de Ohm y Kirchhoff, validando que nuestro sistema fuera viable. La ley de Ohm la aplicamos para la verificación de la corriente segura y la ley de Kirchhoff para el análisis dinámico del lazo para asegurar la carga total. Y por último, el sensado eficiente, que los principios analógicos permiten implementar sensores táctiles altamente confiables. Con este proyecto confirmamos que la ingeniería no solamente resuelve los problemas técnicos, sino que también puede crear experiencias interactivas, educativas y creativas. Muchas gracias por su atención.